Sí, me escuchan, ¿verdad? Sí, doctor. Sí. Ok, mientras comparten la pantalla, eh, Mariel, Karina y Ángela, en relación a la plática de ayer, que estuvo muy bien, se extendieron un poquito en toda la cuestión inicial, pero para fines prácticos, de esa forma se presentan los problemas de púrpura. Desde luego que un niño tiene derecho a tener púrpura por muchas situaciones, ¿no? Como lo comentaron, una desnutrición puede provocar púrpura, una infección, etcétera, etcétera, no seria. Pero en general, cuando hablamos de púrpura, siempre nos referimos a la más frecuente en la edad pediátrica es la PTI, ¿no? O la famosa púrpura trombocitopénica idiopática, donde hay una plaquetopenia, pues es una trombocitopenia real, ¿sí? Afortunadamente, la gran mayoría de estas púrpuras que se presentan habitualmente en la etapa escolar, pre o escolar, son autolimitadas, ¿no? O sea, se curan solas, ¿sí? Y tiene que ver, desde luego, algún evento de tipo infeccioso que desencadena un problema inmunitario. Y generalmente las vemos en etapas, por ejemplo, ahora, ¿no? Ahora, cuando va a empezar a cambiar el clima de invierno a primavera. En general, repito, es cosa, ustedes pueden tener un niño con 80,000 plaquetas y algunas petequias o algunas lesiones purpúricas, y pues lo que hay que hacer es esperar, ¿no? Esperar, a veces no hay por qué desesperarse y empezar a tratar o a maltratarlo, ¿no? En relación a medicamentos que a lo mejor no va a necesitar. Hay que acordarse de eso, ¿no? Cuando ya el, la cantidad de plaquetas ya empieza a ver un poquito arriba, más abajo de 50,000, etcétera, pues habría que internar ese niño, manejarlo intrahospitalariamente y evaluar, empezar a usar esteroides, principalmente a dosis baja, ¿no? Por un tiempecito corto, ¿sí? Algunas veces se puede agregar el uso de inmunoglobulinas, sí, pero ya a veces tenemos que echar mano cuando se puede, en el caso de médicos, del pediatra o inclusive hasta de un hematólogo pediatra. Ok, normalmente estas púrpuras pues responden bien, ¿no? Algunas se convierten en púrpuras crónicas y ahí había que considerar y había que hacer una especie de consenso para ver lo que una púrpura trombocitopénica crónica, ¿no? Cuando pasan más de 6 meses y que el niño sigue o la niña sigue con sus plaquetopenias, ¿no? A pesar de todo lo que se hizo, bueno, pues hay que preparar a ese niño para vacunarlo, especialmente contra neumococo, etcétera, y programarlo para hacer una esplenectomía, ¿sí? Quitarle el vaso y generalmente con eso se resuelve todo, ¿no? En general, repito, esta púrpura tiene buen pronóstico. Yo nunca he visto un problema de hemorragia intracerebral por púrpura, ni espero ver, ¿no? Muy bien. La otra púrpura, que es una respuesta inmunitaria también, una respuesta tipo alérgica, la púrpura Henoch-Schönlein. ¿Cuándo es Henoch? Cuando son dos autores que la describieron casi en forma simultánea. Uno describió la forma que afectaba más riñón y el otro la forma que afectaba más articulaciones, ¿no? Por eso se llama Henoch-Schönlein. Esta púrpura pues también se puede manejar en forma ambulatoria, ¿no? Saber, conocerla, generalmente también es en la etapa escolar. Clásicamente son lesiones purpúricas que se alzan en la piel, que uno las puede tocar, las puede uno apachurrar y desaparecen. Generalmente es en las pantorrillas, a veces suben hasta los glúteos, las nalguitas, o más raro en otras partes del cuerpo, ¿no? Lo que decía ayer, creo que Ricardo, es en relación a que a veces este tipo de púrpuras se presentan como cuadros de dolor abdominal agudo, que me ha tocado ver así,
y que posteriormente, después de que anda uno pensando en problemas más serios, aparece esta púrpura, ¿no? Y o problemas renales, que es lo más temido, ¿no? Por el tipo de lesión que es característica, ¿no? De la púrpura, las famosas lesiones semilunas, ¿no? Y que ensombrecen el pronóstico. Pero así, hablando así muy general, es una púrpura benigna hasta cierto punto. Y cuando uno decide manejar algún medicamento, generalmente es porque ya hubo una presentación, repito, ya sea abdominal, articular y desde luego renal, ¿no? Pero frecuentemente es una púrpura que no evoluciona a esto, ¿sí? Hemos visto de todo, ¿no? Pero no es lo frecuente, ¿no? Muy bien, eso quería decirles, váyanse con esa idea. Desde luego que hay subdivisiones en cada una de ellas, pero en general así es este tema. Muy bien, ahora sí empezamos entonces con Mariel, Karina y Ángela. Gracias. Muy bien, doctor. Pues buenos días a todos. El día de hoy vamos a empezar con el tema pues de hemofilias. Y, permítanme, no cambia. Ok, perfecto, ya cambió. ¿Sí se ve bien la pantalla? Y si me escucho, sobre todo. Sí, todo bien. Ok, perfecto. Entonces, bueno, vamos a comenzar con el tema, pues definiendo un poco y hablando sobre la etiología pues de esta patología. La hemofilia, pues en sí va a ser la segunda causa más frecuente de enfermedad hemorrágica congénita. Y esta va a ser pues casi o en su totalidad pues exclusiva del sexo masculino. Ahorita lo veremos un poquito más a fondo. Y esta se puede originar por defectos funcionales en factores de la coagulación. En el caso de la hemofilia A, pues defectos funcionales en el factor 8 de la cascada de coagulación, y esta se da en un 85% de los casos. Y después vamos a tener el tipo de hemofilia B, que va a ser un defecto funcional en el factor 9, y este va a representar del 15 al 20% de los casos. Esta pues se va a dar por un sangrado anormal y prolongado sobre todo, y la frecuencia en sí de la enfermedad pues poco a poco se va disminuyendo pues a través del consejo genético y diagnósticos prenatales también. Y bueno, el diagnóstico igual se hace pues a manera general, ¿no? Con sospechas clínicas, y se puede corroborar pues con exámenes de laboratorio. El tratamiento pues por lo general es paliativo, y la enfermedad rara vez pues conduce a secuelas. Ahora, hablándoles un poco acerca de cifras y de epidemiología, sobre todo pues del país, a nivel global tenemos que la incidencia pues tanto de hemofilia A como hemofilia B pues va a ser de 1 en 10,000 y de 1 en 50,000 respectivamente. La afectación, como les dije, funcional de los factores de coagulación puede presentarse desde un factor con menor actividad funcional hasta la deficiencia casi en su totalidad de este factor. Aquí, pues, la ausencia de cualquiera de los dos va a retrasar la generación de trombina, que va a ser pues decisiva para formar en sí el coágulo de fibrina y solidificar el tapón de plaquetas en las zonas del daño vascular, ¿no? Y la gravedad pues del trastorno ahorita la veremos, o sea, la clasificación, pero pues esta va a ser pues en sí clasificada por su grado de deficiencia. Ahora, en prevalencia de pacientes y las madres portadoras en México, adelantándoles un poquito, pues esta es una enfermedad recesiva ligada al cromosoma X, entonces pues es muy importante la identificación, sobre todo en portadoras. En México tenemos actualmente pues 5,221 pacientes al último pues censo, y a 1,092 madres portadoras. Pues cabe destacar que esto también son cifras que se van muy por lo bajo, porque muchas veces pues no se da la identificación correcta de una madre o de una persona pues portadora. Ahora, pues continuando, también pues hay que hablar acerca pues del mecanismo. Aquí pues el padecimiento se va a originar en sí por la ausencia funcional de proteínas plasmáticas. Y esta pues, o sea, en sí la proteína pues requiere del factor de von Willebrand para su estabilización, y esta va a actuar en la cascada de coagulación
para la activación del factor 10. En sí la enzima pues va a ser la que es el factor 9 activado, ¿no? Entonces, pues así es como se va a dar en sí pues lo que es lo del mecanismo. Aquí pues está como que una cadenita y se da pues primero la deficiencia funcional del factor 8, sobre todo pues en hemofilia A, y va a impedir la generación de la trombina. Después se bloquea pues el sistema intrínseco de coagulación, que como ya les dije, por lo general va a ser por el factor activador 11. Y después pues vamos a tener que la gravedad de la inhibición pues se va a relacionar en sí con los niveles activos de factor 8. Y en hemofilia B, pues la deficiencia del factor 9 va a ser la que impida la activación correcta del sistema intrínseco, junto pues con los mismos factores de contacto que son el 12 y el 11, pues van a integrar esa vía y pues de esta manera se va a generar la deficiencia. Ahora, como ya les había adelantado anteriormente, pues esta es una coagulopatía que es pues congénita y esta está ligada de manera con patrón recesivo al cromosoma X. En el esquema que pueden ver del lado izquierdo, ahí pues va haciéndose pues el patrón de transmisión, ¿no? Cuando tenemos una madre portadora, pues aquí van a salir hijas portadoras y un hijo afectado, un hijo que pues tanto pues sea como portador como manifestante de la enfermedad. Y cuando tenemos al padre que es portador o un padre pues con hemofilia, aquí vamos a tener a las hijas portadoras. Ahora, en cuanto a hemofilia A y B, de acuerdo al tipo de mutaciones, pues en hemofilia A, por lo general, el mecanismo de mutación es 40% inversiones, en 25% sustituciones y en un 5% se dan las deleciones. También, pues en un 5% el factor 8 va a ser completamente disfuncional. Y en la hemofilia B se dan pues más que nada por deleciones del gen y en algunas mutaciones puntuales, perdón. Y aquí menos del 33% o de un tercio del factor 9 va a ser completamente disfuncionante. Como les había comentado, pues aquí nada más los hombres son los que manifiestan la enfermedad y las mujeres portadoras. Sin embargo, pues sí ha habido casos documentados, ¿no? En donde una mujer pues portadora manifiesta la enfermedad, pero por lo general pues no aparece. La mujer, o sea, un caso de una mujer hemofílica se da de 3 en 1 billón. Entonces, pues es extremadamente raro. Y bueno, ahora pasando a lo que es el cuadro clínico. Aquí, pues, primero que nada, cabe destacar que se va a manifestar desde los primeros meses de vida y especialmente, pues, después de ciertos traumatismos o de cirugías. Y aquí, pues, por ejemplo, se da mucho que, pues, desde la historia clínica se tenga la sospecha de que el paciente pueda presentar pues hemofilia y sobre todo al momento del nacimiento, y a los neonatos muchas veces cuando sangran después de la circuncisión, que es aproximadamente el 30% de los casos, pero también pues conjugaba factores de que si la mamá fue portadora, si existen pues casos de hemofilia dentro de su árbol genealógico, etcétera. Y la característica pues de estas va a ser sobre todo la hemartrosis o el sangrado prolongado espontáneo o después de algún trauma que pueda aparecer tanto de los primeros días de vida hasta años pues más tarde, ¿no? Y bueno, la gravedad se va a correlacionar directamente dependiendo de los niveles de actividad de cualquiera de los dos factores, ya sea el 8 o el 9. Y pues aquí podemos ver más o menos la clasificación, ¿no? Que les había comentado anteriormente. Tenemos la grave, moderada y leve. Primero en la grave, los niveles del factor procoagulante van a ser menores del 1%. Y aquí, pues el paciente enfermo va a desarrollar sobre todo hemorragias espontáneas desde la infancia temprana, hemartrosis espontáneas, que pues es un sangrado dentro de las articulaciones, y otras hemorragias que requieran un reemplazo del factor de coagulación inmediato. Después tenemos la moderada y esta, pues los niveles van a estar de entre el 1 al 5% en cuanto a la funcionalidad de los factores procoagulantes. Y aquí se dan hemorragias secundarias o traumatismos sobre todo o cirugías
y martrosis espontáneos de manera ocasional o muy raramente. Y ya después tenemos la clasificación leve, que es del 6 al 30% de lo normal en cuanto a la funcionalidad. Y esta va a ser pues también hemorragias secundarias de traumatismo o cirugía o pues la creación de hematomas bastante extendidos. Y aquí es muy, muy raro pues ver una hemorragia espontánea. También pues hay dentro de la Federación de Hematología de la República Mexicana se sacó recientemente pues un reporte acerca de las hemofilias dentro de México, y pues también sacaron esta tablita sobre los casos que hay aquí en México y la localización más frecuente de las hemorragias. Primero tenemos lo que es la hemartrosis, que es más frecuente en tobillos, rodillas, codos, y va a ser menos frecuente aquí en hombros, cadera y muñecas. La incidencia aproximada entre los pacientes hay un 70 al 80%. Después, hemorragia pues en músculos del 10 al 20%. Otras hemorragias, en otras zonas del cuerpo que se consideran importantes del 5 al 10%. Y de hemorragias del sistema nervioso central, menos del 5%. Y bueno, ahora continuando con el diagnóstico, pues primero tenemos que considerar la historia hemorrágica familiar, sobre todo pues en varones, ¿no? La prolongación, vamos a fiarnos pues de prolongación de tiempo de tromboplastina parcial activado, los tiempos de hemorragia y de protrombina normales. Aquí, por lo general, nos van a salir niveles bajos, pues nuevamente del factor 8 o 9 respectivamente del tipo de hemofilia con el que se esté tratando. Y aquí lo que se va a ver en cuanto a los tiempos de tromboplastina parcial, pues van a estar alargados y se van a corregir pues de acuerdo al tipo de hemofilia. Por ejemplo, suero envejecido en hemofilia B y creo que es plasma absorto en el caso de hemofilia A. Y bueno, la confirmación diagnóstica va a ser en sí la determinación específica del factor procoagulante, ¿no? Ya sea del factor 8 o del factor 9. Y aquí pues las plaquetas, fibrinógeno y, como ya les dije, tiempos de protrombina, trombina van a ser normales, pero pues aquí lo que les va a dar como que el de este, pues en sí el signo de alarma va a ser la prolongación, el TTPA y también la historia familiar. Ahora, pues a manera de ya esquematizar un poco y clasificar lo que es el diagnóstico, primero tenemos pues la clínica y después los laboratorios, que es lo que tenemos que estar considerando, ¿no? Primero, pues en cuanto a la clínica, como ya les dije, hemorragias en diversos sitios del organismo, principalmente en articulaciones y músculos, las hemartrosis, esquimosis no relacionadas a la magnitud del trauma, o sea, con golpes muy pequeños o de muy bajo impacto, que pues se generen hematomas de gran tamaño. También el sangrado gingival cuando se inicia la dentición y hemorragias intracraneanas, sobre todo en los partos distóxicos. Y para laboratorios vamos a tener las órdenes para citometría hemática completa, los tiempos de hemorragia, tiempos de tromboplastina parcial activados, tiempos de protrombina, tiempos de trombina. Y aquí, como les decía, va a ser muy importante que pueden salir todos normales, excepto el TTPA, que es el que va a mostrar el alargamiento, y dependiendo del tipo de hemofilia, pues va a ser corregido con diferentes tipos de sustancias, ¿no? Bueno, buenos días, yo soy Mariel. Continuando con el tratamiento de la hemofilia. Bueno, esta se debe dar en situaciones de hemorragias, traumatismos o dolor. Las personas que tengan esta enfermedad necesitan una infusión inmediata del factor que tenga deficiencia, ya sea una hemofilia A o hemofilia B. La terapia sustitutiva del factor deficiente debe ser en las primeras 2 horas siguientes, y
aquí se recomienda que todos los pacientes sean tratados con concentrados de factores de coagulación, ya sean derivados plasmáticos o recombinantes. Y pues los cuidados o las recomendaciones que se deben de dar para aplicar para aplicar estos factores es tratar las venas con cuidado, evitar los pliegues y vasos del cuello, utilizar agujas de mariposa de 23 a 25 grays y hacer presión por 5 minutos después de la punción. Después darle la siguiente, por favor. Ángela. Ay, perdón, no sé de este, pero les digo que está trabado, perdón. O sea, ya le di. Ok. ¿Ya cambió? O sea, en mi compu ya cambió. Sí, ya cambió. Listo. Ok, ahora hablando del factor 8, que puede ser una deficiencia bueno, que puede ser del cual se tenga deficiencia, pues se debe administrar con cada unidad infundida de este factor por kilogramo de peso vía intravenosa, eleva el nivel plasmático al 2%. Tiene una vida media de 8 a 12 horas y se verifica en el cuerpo midiendo el nivel plasmático 1 hora después de la infusión. La dosis aquí recomendada es multiplicar los kilogramos de paciente por el nivel deseado, bueno, por el nivel que se desea tener el factor por 0.5. Y esto es igual al número de unidades requeridas que se necesita. Se debe administrar cada 8 horas para mantener niveles al 100% por 24 horas y cada 12 horas por 72 horas, manteniendo un nivel de 50% hasta las 3 semanas. Siguiente, por favor. En caso del factor 9, que hay una deficiencia de aquí se debe infundir, bueno, este factor se debe de infundir por kilogramo de peso vía intravenosa y eleva, al contrario del otro, el nivel plasmático un 1%, el otro era de 2%. La vida media de es de 18 a 24 horas y se verifica igual midiendo el nivel plasmático 1 hora después de la infusión. La dosis se debe de administrar de acuerdo a los kilogramos de paciente por el nivel deseado del factor y esto sería igual al número de unidades requeridas. Esto se debe de administrar cada 12 horas para mantener niveles al 80% por 24 horas y cada 18 horas por 72 horas manteniendo un nivel del 50% hasta 3 semanas. Y bueno, no deben de ser menos de 2. Siguiente, por favor. Y bueno, continuando con los tratamientos, existen diferentes modalidades terapéuticas con el objetivo de mejorar la calidad y esperanza de vida. La profilaxis primaria. Bueno, en fin, la profilaxis se trata en general, ¿no? Se trata de administrar el factor de coagulación varias veces a la semana para mantener unos niveles aceptables y constantes de este factor. En caso de la profilaxis primaria, ese tratamiento puede iniciarse desde los primeros años de vida, antes de los 2 años más bien, y antes de que se pueda iniciar una hemorragias repetidas en las articulaciones. Esto es a lo que se le llama una profilaxis primaria. Y pues como ya lo mencioné, se divide en 2 tipos, que debe de ser antes de los 2 años, sin episodios de hemartrosis, o bien también puede haber una profilaxis primaria después del primer evento hemorrágico articular, pero solamente uno. Pues es más efectivo en los primeros 30 meses de vida y pues igual antes del daño. Se recomienda igual en pacientes que su actividad de factor plasmático sea menor al 2% y, como ya lo mencioné, máximo debe de haber una hemartrosis.
Siguiente, por favor. En caso de la profilaxis secundaria, bueno, este también es un tratamiento con factor de reemplazo en forma periódica y programada a largo plazo, por lo menos 46 semanas al año. Y se recomienda utilizar en pacientes que no cumplen los criterios para profilaxis primaria, es decir, que ya tengan más de un daño, una o más de martrosis, o que ya sea mayor a los 2 años, básicamente. Siguiente, por favor. En caso de las profilaxis en situaciones especiales, las situaciones especiales aquí sería administrar el concentrado del factor si se realiza un procedimiento quirúrgico o programas de rehabilitación. Esto es lo que se habla de situaciones especiales. Independientemente del nivel de actividad del factor deficiente, es recomendable la profilaxis previo a cualquier procedimiento, o sea, ya sea una profilaxis primaria o secundaria. Es decir, que independientemente del procedimiento que se le vaya a llevar, ya sea quirúrgico o de rehabilitación, el paciente aquí ya debe de tener con anterioridad, ya debe ser tratado con ya sea con una profilaxis primaria o secundaria, dependiendo de los criterios que tenga. Y bueno, este también se hace para que los niños puedan realizar actividades similares a otros niños, como el ejemplo más claro, pues jugar, que puedan jugar, que tengan pues esa independencia de poder jugar sin tener que tener tanto cuidado y que se pueda caer o no tenga tantos problemas al caerse, pues que vaya a tener problemas de una hemorragia por una simple caída, que es muy habitual en los niños chiquitos. Siguiente, por favor. Y bueno, hablando de un tratamiento oportuno o a demanda en el domicilio, este tipo de tratamiento mejora la calidad de vida de los pacientes y permite iniciar más precozmente un tratamiento previo. Esto pues requiere menos días de terapia y ya que menos daño articular y más costo-utilidad, es muy eficiente. Se lleva a cabo en pacientes que no sean candidatos a profilaxis primaria ni secundaria o presentar un evento hemorrágico a pesar de la profilaxis. Y aquí pues se debe de proporcionar una cantidad suficiente para el tratamiento de 2 a 3 episodios hemorrágicos. Y pues igualmente tratamiento de demanda en el centro hospitalario es básicamente lo mismo, pero ya no se hace en el domicilio, sino en el hospital. Siguiente, por favor. Profilaxis en pacientes con inhibidor. Dependiendo de la inhibición que se tenga, pues hay un tipo de profilaxis que se necesita. En pacientes con hemofilia A más inhibidores, pues estos tienen un mayor riesgo de complicaciones hemorrágicas que los otros tipos. El factor 7 recombinante es el que se utiliza, ya que disminuye en 45 a 59% el riesgo de hemorragia durante 3 meses. Los pacientes que tengan un inhibidor de alta respuesta, pues son los que tienen factor 7A recombinante y concentrado de complejo protrombótico activado. El concentrado de complejo protrombótico activado disminuye en 85% el riesgo de hemorragias y pues de igual manera mejora la calidad de vida del niño. Y en pacientes con hemofilia grave e inhibidor de alta respuesta con hemorragias frecuentes, aquí es necesaria una profilaxis secundaria. Siguiente, por favor. Bueno, ¿me escuchas? Sí. Bueno, vamos a continuar con el tratamiento farmacológico adyuvante, que pues no va a ser el tratamiento con precipitado, sino con medicamentos. Un ejemplo de es la desmopresina. Es un análogo sintético de la vasopresina que tiene un efecto terapéutico de poco tiempo. Va a aumentar de manera transitoria el factor 8 factor de von Willebrand por un
pequeño lapso de tiempo. El efecto terapéutico mayor va a ser a los 60 minutos de la aplicación y después va a disminuir. Se administra de 0.3 a 0.4 microgramos por kilogramo de peso y se puede administrar de forma intravenosa, subcutánea y nasal. Las reacciones adversas pueden ser rubor, hiponatremia esporádica y angina en pacientes que tengan enfermedad coronaria. Es importante recalcar que no va a elevar el factor 9, entonces solo va a ser utilizado en la hemofilia A. Y solo va a ser en la hemofilia A leve o moderada. Una de sus ventajas es el costo inferior a un crioprecipitado o a un recombinante, a un factor recombinante. Y pues este medicamento va a tener la ausencia de cualquier riesgo de adquirir una infección viral, ya sea VIH o hepatitis, o virus de hepatitis C. ¿Me puedes dar la siguiente? Ok, también se pueden utilizar antifibrinolíticos sintéticos. Pues como sabemos, la hemofilia no es como que sucede un golpe e inmediatamente va a comenzar a sangrar y sangrar, ¿no? El coágulo sí se forma, pero este coágulo no es estable, o sea, el factor 8 y 9 son los que le dan la estabilidad de mantenerse. Entonces, el ácido tranexámico impide la disolución del coágulo, tiene ocupaciones como la función de estos factores y se administra de 10 miligramos por kilogramo cada 6 a 8 horas por intravenoso. Es importante recalcar que estos medicamentos se utilizan también en los pacientes con hemofilia grave cuando se quiere tener la certeza de que tienen una coagulación adecuada en situaciones especiales como cuando van al dentista, van a ser sometidos a una cirugía. Entre sus efectos adversos pues están náuseas, vómito, eczema cutáneo y perfusión conjuntival, que son como pequeñas hemorragias en la conjuntiva. Te puedes dar a la siguiente. Es importante que pues todas las personas realicemos ejercicio. Sin embargo, en estos pacientes pues no es tan fácil, pues no pueden realizar cualquier ejercicio. No pueden realizar ejercicio de alto impacto y de contacto, porque pues va a existir el riesgo de que tengan hemorragias. Los deportes recomendados pues son natación, caminata, ciclismo con protección adecuada, pero lo principal es natación y siempre que se vaya a realizar un ejercicio tiene que acudir al doctor para que pues apruebe. ¿Me puedes dar la siguiente? Bueno, los pacientes con hemofilia grave siempre llevan un seguimiento, se tiene que tener un registro de cómo va su tratamiento y ellos mismos tienen que llevar un registro del número de hemorragias, de su naturaleza, la causa y su localización, si han tenido días de ausentismo escolar o de inactividad física. Los días de aplicación y la dosis de la profilaxis que se están que se están poniendo, ¿no? Y el número y cantidad de tratamiento adicional que están aplicándose. Se le tienen que realizar siempre exámenes de enfermedades infecciosas, no por precipitados. Esto pues las infecciones por crioprecipitados han disminuido mucho, pero igual sí, ¿no? Y siempre se debe de derivar al servicio de medicina física, rehabilitación y ortopedia en caso de que tengan artrosis. Se le debe realizar el examen físico y determinar el nivel de factores circulantes. Y sí se debe realizar la determinación de algún indicador de los medicamentos. Pues ahora, siguiente.
Ok. Aquí, como ya dijimos, bueno, es importante recalcar que este es un tratamiento caro, o sea, es una enfermedad cara. En países que no están desarrollados como México, no se les da como el mejor tratamiento, ¿no? Se les da crioprecipitados o plasmas congelados. Entonces, siempre va a haber riesgo de contraer alguna infección. Es importante que estos pacientes tengan la vacuna para hepatitis, ¿no? Para virus de hepatitis. Y se debe tener una selección cuidadosa de los donantes, se debe realizar el análisis del plasma y se debe realizar medidas médicas eficientes y pues de preferencia aplicar un factor recombinante. Y el tratamiento para VIH o virus de hepatitis C o hepatitis C es igual en una persona con hemofilia. ¿Me puedes dar a la siguiente? Una de las complicaciones que ya mencionaron es el desarrollo de inhibidores. El cuerpo, cuando ya tuvo un periodo largo de administración de estos medicamentos, comienza a desarrollar anticuerpos IgG que neutralizan el factor de la coagulación. Se desarrolla principalmente en la hemorragia grave y entre un 20 a 30% de los pacientes lo van a desarrollar. Se desarrolla más o menos entre 3 años de haber utilizado el medicamento. En la leve y moderada se desarrolla en 5 a 10% de los pacientes y el desarrollo de los inhibidores se encuentra cerca de los 15 años de edad. Y como según está recibiendo el tratamiento, pero el cuerpo está desarrollando inhibidores que puede convertir en una hemorragia grave. Puede tener hemorragias mucocutáneas, genitales y intestinales. O, por ejemplo, si es sometido a una cirugía, pues va a sangrar pues, en exceso. Pues es importante pues, siempre realizarles el chequeo y estar como valorando el nivel de factor y que el paciente lleve su registro de si está teniendo hemorragia. ¿Ya puedes dar a la siguiente? Bueno, las complicaciones musculoesqueléticas son las pues más graves. Las articulaciones están en el lugar más común de hemorragia, más que nada en las articulaciones que pues tienen mucho peso, como son en el tobillo, en las rodillas, que es donde más van a ver pues sangrado. En niños empieza cuando comienza a gatear y caminar y hay un deterioro progresivo de las articulaciones y músculos. Se puede perder la función y puede haber pérdida de movilidad, atrofia muscular, dolor y deformidad articular y contractura. Aquí se pueden administrar corticoides en periodos cortos para reducir la acumulación edematosa alrededor de las hemorragias, ¿no? Normalmente, se producen lesiones crónicas, ¿no? Incapacitantes, y van a producir una inflamación permanente y van a ser muy dolorosas en los pacientes. Y también se pueden producir depósitos de hierro pues, por el sangrado dentro de la zona afectada y puede tener un efecto tóxico degenerativo en el cartílago y pues va a favorecer la destrucción de este mismo. Entonces puede haber una pérdida del espacio articular. Y sería todo por nuestra parte. Ok, muy bien, pues muchas gracias. Tenemos tiempo para comentar algo. Vean, hablando de problemas hematológicos,
Vimos primero lo que fue púrpura y en relación a las frecuencias de presentación, pues estarían posteriormente las hemofilias y posiblemente después algunas cosas un poco más raras como trombastenias o problemas, por ejemplo, von Willebrand, perdón, la enfermedad von Willebrand, que tiene que ver también con la hemofilia tipo A. Entonces, bueno, es una patología genética, como bien lo comentaron. Afortunadamente, la Secretaría de Salud o el INSABI ahora la toma como una patología en donde pues el niño no debe de faltarle nada y se le ofrece el mejor tratamiento, ¿no? Con el fin de ¿qué? De evitar especialmente las complicaciones y una de ellas muy importantemente el problema de hemartrosis, ¿no? Que puede llegar a la discapacidad prácticamente imagínense un niño escolar con un problema de una hemartrosis y ya toda fibrosada ahí a nivel de rodilla, ¿no? Todo lo que le espera en relación a su calidad de vida, ¿no? Entonces, todo esto se entiende, todo esto se toma en cuenta y hay un tipo censo a nivel nacional en donde cada niño que va diagnosticándose con hemofilia pues tiene que estarse reportando, ¿no? Con su domicilio, dónde vive, etcétera, 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 y llevar un registro. Qué bueno, ¿verdad? Ojalá y así fuera con muchas otras enfermedades, ¿no? Muy bien, entonces, en general, por ahí hay unas guías clínicas también, del CNTEC, en relación a esta patología. Y uno como médico general, inclusive hasta médico pediatra general o sin especialidad o subespecialidad, lo que debe hacer es, como bien lo dijeron, una muy buena historia clínica, ver los antecedentes, ¿sí?, familiares, hay antecedentes o no hay antecedentes de problemas de este tipo, de hemorragia, de qué murió el tío, etcétera, etcétera, el otro hermanito, etcétera. Y con ello uno va, si tiene una sospecha con problemas de sangrados, especialmente a nivel bucal, a nivel de mucosas y posteriormente a nivel de piel, etcétera, pues uno inmediatamente pues hacer sus exámenes correspondiente, no sospecharlo primero clínicamente, revisarlo y después a corroborarlo con las pruebas de coagulación, que ya bien lo comentaron. Frecuentemente en la edad escolar, y seguramente les va a tocar mucho a ustedes, especialmente en el niño y en épocas de calor, especialmente aquí en Hermosillo, en Sonora, siempre los padres andan preguntando si será o no será algún problema de coagulación. ¿Por qué? Porque el niño sangra mucho de la nariz, ¿no? Hay muchas epistaxis y pues andan pensando en cosas serias, ¿sí? Y no es raro pues que el médico también se deje llevar por eso y haga exámenes que pues no tienen ningún caso, ¿no? Por eso es muy importante pues la exploración física y los antecedentes, ¿no? Comentaron ahorita en relación al antecedente de circuncisión. Afortunadamente pues la circuncisión ya se quedó en la historia, no debería de realizarse en forma rutinaria, tiene sus indicaciones, ¿no? Pero otro dato que nos podría orientar en la etapa perinatal pues sería el sangradito a nivel persistente del cordón umbilical, ¿no? Sin embargo, pues todavía anda protegido ese niño con los factores, ¿no? Circulantes, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. Muy bien. La siguiente. Vamos a ir, bueno, bueno, ya una vez que tengamos el diagnóstico, ¿no? Fíjate que salió con un TPT elevado, etcétera, etcétera,
sospecho que hay estos antecedentes y el niño, bueno, seguramente si es le mando inclusive, si se puede hacerle determinación de los factores, pues ya tengo el diagnóstico, ¿no? ¿Qué hay que hacer ahí? Obviamente primero manejar al niño, evaluarlo bien y ver qué es lo que se va a hacer, le voy a poner o no le voy a poner, se va a manejar en forma intrahospitalaria, etcétera, etcétera. Tengo algún hematólogo con experiencia en niños o un hematólogo pediatra, sería lo ideal, ¿no? Y desde luego no dejar para después el consejo genético, ¿no? Sí, en relación a la familia, ¿no? Que tienen que hacer una especie de búsqueda ahí de árbol genealógico y más o menos determinar riesgos inclusive, ¿no? Sí. Muy bien, la más frecuente, pues acuérdense que es la hemofilia tipo A. La siguiente, por favor. Las mujeres generalmente son portadoras, ¿no? Y la gravedad, pues está en relación a lo que ya comentaron, ¿no? Afortunadamente, la gran mayoría de los niños, siempre es alrededor de entre leve y moderada, ¿sí? Y la rodilla es lo más importantemente afectado. Rodilla, tobillo, sí, es raro. Bueno, sí hemos visto también en hombros, en otras partes, ¿no? Afortunadamente, las otras, al igual que lo que pasa con las púrpuras, pues es mucho menos frecuente, ¿no? Como que hay cierta protección ahí, el mismo cuerpo, la naturaleza, como que protege los órganos más vitales, ¿no? Y si sabemos, pues, que es una patología que frecuentemente se presenta en la etapa escolar, tiene mucha relación con los traumas generalmente, ¿no? La siguiente, por favor. Hemorragias espontáneas, traumatismos, cirugías, todo lo que comentan aquí. La siguiente. Bueno, ya lo comentamos esto. Un examen, que esto lo pueden hacer, una prueba de coagulación en cualquier laboratorio, llámese en URES, en donde quiera que estén ustedes ahí en un futuro, en Álamos, etcétera, cualquier laboratorio les puede hacer estas pruebas y más o menos ahí pueden ya orientarse en relación a hay o no hay sospecha, ¿no? ¿Sí? Ya una vez en el hospital o en un laboratorio un poquito más, pues determinar los factores. La siguiente, por favor. Muy bien. Ok, esto ya lo comentamos. Una equimosis, un sangradito que no esté relacionado con la magnitud del trauma, es que nada más lo rocé y fíjese que lo que le pasó, o sea, nada más estaba así. Todo eso nos debe hacer sospechar, ¿no? Desgraciadamente, los niños ya ingresan al hospital ya con un problema generalmente de hematrosis, ¿no? Y ahí a veces duran, a veces 1 o 2, 3 semanas, ¿no? Con la interconsulta, desde luego, con otros subespecialistas como ortopedia principalmente, y después, dependiendo de la cronicidad de los problemas y de la recurrencia, con el departamento de rehabilitación física, ¿no? Aparte, desde luego, de todo lo que tiene que ver con hematología, ¿sí? ¿Quién es el médico que encargado de esto? Pues el hematólogo pediatra sería lo ideal, ¿no? Aquí en el hospital afortunadamente tenemos 2, ¿no? Entonces, ellos son los que se encargan que si qué tipo de medicamentos vamos a utilizar, dependiendo de qué, etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien. Entonces, no olvidar, pues, que hay algunos exámenes que están normales, otros dependiendo de la falta de la afectación, pues, por la falta de ese factor en la cascada, pues van a alargarse, ¿no? Generalmente el TP es algo normal, etcétera. La siguiente, por favor, plaquetas normales, etcétera. Muy bien. Okay. Bueno, ya la infusión de factor, pues se debe hacerse en forma, inicialmente en forma intrahospitalaria, ¿no? Se debe de calcular bien, se debe ver a qué nivel o a qué más o menos nivel de factor queremos llevar a este niño. Y estar girando y estar... Doctor, disculpe, se está trabando y no se entendió nada de lo que dijo los últimos 30 segundos. ¿En serio? Yo también no oía bien, yo no sé por qué. ¿Por qué será? A ver, ¿me oigo? ¿Me oyes bien o no? Sí, ya se oye clarito. Híjole.
Entonces nos regresamos, ¿no? O así. En esta diapositiva, de hecho, se empezó a trabar así de que no se entendía. Pues. Sí, es lo que les iba a comentar también a Ángela, que también se empezó a trabar algunas cosillas, ¿no? Decía que el manejo de los factores, del cálculo, el que si hay o no hay, qué tipo, cuándo, cómo, pues normalmente lo debe hacer el especialista. Cuando no hay especialista, como algún tiempo pasó aquí en el hospital, pues nosotros como pediatras lo que hacíamos, ¿verdad? Pero pues se supone que hay gente especializada en eso y al niño generalmente le debe de ir mejor, ¿no? Mucho cuidado con todo lo que dice aquí, tratar las venas, etcétera, etcétera, vigilarlo muy bien, qué tipo de mariposa o qué tipo de punzocat voy a usar y después, ¿no? La siguiente, por favor. Y estar checando desde luego cómo se comportan esos niveles de factores, ¿no? Para ver con qué periodicidad vamos a estar transfundiéndolo, ¿no? Muy bien, la siguiente. Ahora, en el caso de ustedes, por ejemplo, cuando vayan al servicio social o que estén ya ejerciendo en algún centro de salud o en su consultorio, sí, desde luego van a hacer el diagnóstico de hemofilia, ¿no? Y este tipo de manejo, como les digo, es a nivel intrahospitalario, ¿no? Porque tiene que ser un manejo multidisciplinario. No sería un niño de forma integral, sabemos que es un niño que tiene hemofilia, ¿no? Pero antes de tener hemofilia es un niño, ¿sí? Y por lo tanto lo debemos de tratar, ¿no? No es igual que un adulto, ¿no? Cómo administrarlo, cada cuánto, la siguiente, por favor. A veces se batalla para encontrar factores, ¿no? Que sí hay, que no hay. Cuándo dar las profilaxis, ya lo explicó muy bien. Qué medicamentos le irá mejor en su casa, etcétera, etcétera. Un grupo de médicos coordinado generalmente por el hematólogo pediatra son los que deciden todo esto. La siguiente, por favor. Ok, vamos a ir un poquito rápido. 10:57. A ver, ok, inhibidores, ok. De resina, esta sustancia que se usa inclusive para otras patologías también, ¿no? Nos va a elevar el von Willebrand, el factor y el factor 8. Pero puede tener otros problemas secundarios, conviene o no conviene, etcétera, etcétera, ¿no? Eso se evalúa generalmente antes de dar de alta al niño, ¿no? Y ya después puede continuarse a nivel domiciliario. La siguiente, por favor. Algunas sustancias mucho más especializadas, como los antifibrinolíticos, pues también, ¿verdad? No es cualquier cosa usarlos, hay riesgos, etcétera, ¿sí? La siguiente. Les decía, bueno, es el niño que lo vamos a dar de alta, tiene 8 o 10 años, está en un equipo de fútbol, está en la escuela, bueno, ¿qué va a hacer, no? El profesor está enterado de este problema, qué se recomienda para la actividad física, los compañeros, no sé si han visto, ¿no? Pero a veces algunos niños inclusive llevan a la escuela con casco, con protectores, y desde luego que pues ni modo, ¿verdad? Hay que ofrecerle al niño todo y lo más normal que se puede en su vida, ¿no? Para evitar problemas de tipo psicológico. Y pues hay niños, yo he visto niños con hemofilia, pues la mayoría son niños pobres, ¿no? Decirle que vayan a nadar, es difícil, el ciclismo, etcétera, ¿no? Es un problema medio complejo y que hay que enfrentarlo, ¿verdad? Y hay que apoyar mucho a la familia. La siguiente, por favor. Al igual que lo que pasa con todas las enfermedades crónicas en el niño. Es un reto, ¿verdad? Las enfermedades crónicas en el niño, ¿no? ¿Por qué? Porque quisiéramos que todos los niños nos llevaran un registro de todo esto, ¿no? A veces no es posible, ¿sí? Revisarlo, ver si hay o no hay alguna señal por ahí, etcétera, etcétera. La siguiente, vacunarlo, ¿sí? Las SIDAs, por ejemplo, con rehabilitación física.
Y por otro lado, pensar y también tener presente en esta posibilidad, ¿no? Aunque ya ha bajado muchísimo, pero pues está presente siempre, ¿no? La siguiente, por favor. La siguiente. No queremos que llegue a esto, desde luego, ¿no? Es algo serio, ¿sí? Una articulación toda anquilosada ahí. La siguiente. A veces se usan los corticoides para evitar esto, ¿sí? Algo parecido como que se usan los corticoides en lo que comentamos el día de ayer, ¿no? En el caso de las púrpuras, ¿no? Que afectan la articulación. Pero generalmente en la hemofilia, si el niño viene con una hemartrosis y todavía está el coágulo así, o la sangre, se puede usar, ¿no? Para evitar esto, ¿no? Esto generalmente se observan en los pacientes ya adultos. La siguiente, por favor. Entonces sí. ¿Ande? No se oyó. ¿No se oyó? Sí, doctor, pero le digo, ya es la última diapositiva esta. No la última. Bueno, entonces, nuestro deber, el deber de ustedes, futuros médicos, es diagnosticar al niño, sospecharlo en primer lugar, hacer toda la anamnesis, explorarlo. Esto es aplicado a todo, pero especialmente en este tipo de problemas, ¿no? Y enviarlo a algún lugar especializado, ¿no? Inclusive ya con el diagnóstico, ¿no? Probable hemofilia tipo A. ¿Por qué? Por esto. Ah, qué chulada, ¿no? Sí. Le ahorran mucho tiempo y al niño le evitan andarlo picoteando, etcétera, etcétera. Entonces, es un tema bonito, pero afortunadamente poco frecuente o no tan frecuente como los otros. Ok, muy bien. ¿Alguna duda, pregunta, comentario? Son las 11:02. Yo. Entonces, no, bueno. Ay. Ajá, sí. En estos, o sea, los niños con hemofilia pueden realizar nomás ciertas actividades deportivas, pero con todas las medidas. Exactamente, o sea, si ya tienes el diagnóstico si de un niño con hemofilia, ¿sabes qué? Pues no, básquetbol no, ¿verdad? Mucho menos fútbol americano, inclusive el soccer, ¿no? Con cuidado. Desde luego que todo depende también qué tan bien controladito está, ¿no? Si es un niño que tiene recursos y que el hematólogo está pendiente y hasta trae su celular ahí, su número, etcétera, etcétera, pues se le va a informar que ese niño, pues, a veces viene aquí al hospital, ¿no? y jugar ahí en la calle, ¿no? Por eso les digo, eso es muy complejo y uno siempre hay que ser muy empático con esto, ¿no? Y recomendar, señora, inclusive hacer modificaciones a nivel de su casa si el niño está muy pequeño, ¿no? Cuidarlo mucho, ¿no? Pero tampoco exagerar, ¿no? No traerlo así como en una burbuja. Ah, ok. Muy bien, muchas gracias. Bueno, nada más me ha llegado, me parece, trastornos tiroideos, ¿no? Ahí les encargo todos los que han presentado, ¿sí? Púrpuras, anemias, diabetes. Ah, ok. Pues yo ahorita les mando un mensaje al salón para que manden las presentaciones. Ok, mañana va a estar muy interesante, muy importante ese tema también, ¿no? Nos vemos mañana, jóvenes. Gracias. Hola, doctora. Hasta mañana. Cuídese. Gracias, doctora. Mañana. Nos vemos. Bye.